El MCPP Web, ¿qué es, señores? Es el módulo de control de planillas de pago web. Es un aplicativo informático que permite conciliar de manera integral los datos de las planillas de pago de las entidades con la información registrada en el AIR. Esto con el fin de generar los tickets de planilla para efectuar a través del CIAF módulo administrativo el abono en las cuentas bancarias de las personas contenidas en las planillas de pago. ¿Sí? El MCPP Web está regulado por la Directiva 02 del año 2023, emitida por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, y se denomina directiva que regula el módulo de control de planillas de pago web. ¿Sí? Y es aprobada mediante resolución directoral 05 del año 2023. El proceso de verificación del pago de planillas, ustedes en pantalla visualizan el proceso, ¿no? Y los responsables. El responsable a nivel de entidad, a nivel de municipalidad, en primer lugar está el responsable de la elaboración, gestión de planillas de la entidad, de la municipalidad, ¿no? Como primer punto debemos partir, señores, no se olviden, con la actualización de la IR, ¿sí? ¿Actualización de qué? Respecto de, si es que fuera el caso, creación de registros AIR o actualización de las cuentas bancarias en el AIR, ¿sí? Porque no se olviden que el MCPP Web, en este punto estamos abordando el tema del MCPP Web, es un intermediario. Es un intermediario o actúa como un intermediario entre lo registrado en el AIR, señores, y la elaboración o lo que es la etapa de giro en el CIAF módulo administrativo. El MCPP Web actúa como un intermediario, ¿sí? El MCPP Web recoge la data de la IR, ¿sí? Para elaborar las planillas de sueldos de los servidores, ¿sí? Así que como primer punto tenemos que partir con la actualización de la IR, señores. Creación de registros AIR, si fuera el caso, o actualización de cuentas bancarias de todos los servidores, independientemente del régimen laboral en el que estén vinculados esos servidores, ¿sí? Como segundo punto, el responsable de la elaboración de las planillas de pago tiene que, lo que es adaptarse, sensibilizarse respecto del uso de, en primer lugar, del sistema de planillas, si fuera el caso propio que maneja la entidad, o si fuera el caso de la utilización de una macro, de un Excel establecido por la DGGFRH para elaborar sus planillas de pago. ¿Sí? Más adelante vamos a abordar de manera detallada estos dos escenarios. ¿Sí? Como tercer paso, señores, ese archivo elaborado por su sistema o por la macro se debe de generar el archivo de planilla, ¿no? Y se debe de cargar en el MCPP Web, ¿sí? Y una vez cargado en el MCPP Web, señores, se va a lo que es validar, ¿no? Una vez cargada, este archivo va a validar los datos registrados en el AIR, ¿sí? Con los datos registrados en el AIR, ¿sí? Por eso les mencionaba, señores, es bien importante que ustedes, como primer paso, mantengan actualizado el AIR de sus entidades, ¿sí? Como quinto paso, señores, también eh, tanto el AIR va a validar, como el MCPP Web va a validar las cuentas bancarias y la data registrada tanto en RENIEC como en el Banco de la Nación, ¿sí? Una vez cargado este archivo de planillas en el MCPP Web, el sistema o el MCPP Web te va a arrojar dos opciones, ¿no? Si tiene inconsistencias, observaciones, el mismo sistema te va a arrojar qué observaciones son y la entidad tendrá que subsanarlo. Claro, está en coordinación con nosotros, los responsables de implementar este Ya me aplicativo. aceptaron, ¿Sí? Fran. En segundo lugar, si no tiene inconsistencias, no tiene ninguna observación, se va a generar el ticket de planilla, Todavía no hice. que va a Anda servir. también, no, el ministerio. Por Gracias, favor, ley. El Ministerio de señores, Economía. apaguen sus micrófonos. Les pido encarecidamente. ¿Sí? Gracias. Eh, les decía, ¿no? Una vez cargado el archivo de planillas en el MCPP Web, va a tener esta carga dos escenarios.
Una va a mostrar inconsistencias que se va a subsanar, claro está, con la entidad y en coordinación con nosotros, los responsables de implementar este sistema, ¿no? Y si no tiene inconsistencias, señores, se va a cargar y se va a generar el ticket de planilla, ¿sí? Que va a servir para que los colegas de tesorería puedan realizar el girado respectivo en el CIAF módulo administrativo, ¿sí? No se olviden que este es el proceso de lo que es la implementación tanto de la IR, que ya ustedes han enviado la data, como ahora estamos tocando el tema de el MCPP web. ¿Sí? Esta gráfica que ustedes miran en pantalla, señores, muestra lo que les señalé. El MCPP web actúa de intermediario entre la data recopilada en el AIR, señores, entre la data recopilada en el AIR. El MSPP Web actúa de intermediario entre la data que está registrada en el AIR, señores, para poder, este MSPP Web genera para poder generar la planilla de pago y realizar la fase del giro de las planillas de sus entidades. ¿Sí? Es por eso que les mencionaba, señores, que como primer punto ustedes tienen que tener actualizado el AIR respecto de dos escenarios. Si les faltase la creación de registros AIR, coordinar ahí con la responsable de la implementación de la AIR, que es Neida, ¿no? Y si fuera actualización de cuentas bancarias, ahí, señores, nosotros mismos podemos utilizar, mismos podemos actualizar, registrar esas cuentas, si fuera el caso, tanto de manera individual como masiva. Lo vamos a tocar el tema un poco más adelante, ¿sí? Una vez actualizado el AIR, señores, el sistema que nosotros utilizamos para generar nuestros archivos de planillas se tiene que validar esos datos de la IR o valida esos datos de la IR, ¿sí? Y una vez generado estos archivitos, señores, se carga en el MCPP web, ¿sí? Con el objetivo de generar los tickets de planilla, como se los mencionaba, ¿no? Y esta generación o estos tickets de planilla generados se van a visualizar en el CIAF módulo administrativo o los colegas de tesorería van a visualizar esos tickets para poder realizar la fase del giro, ¿sí? También el AIR y el MCPP Web, señores, están alineados, tienen interoperatividad, ¿no? ¿Respecto de qué? De la validación de la entidad, del DNI, del tipo y número de registro AIR, ¿sí? Así como también valida los datos de cuentas bancarias del Banco de la Nación, los datos personales que están en RENIEC o migraciones, ¿sí? Respecto de la IR y del MCPP Web, la dirección responsable por parte del MEF es la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Y respecto de lo que es el tema del girado, es la Dirección General de Tesorería. ¿Sí? Listo. ¿Cómo se accede al MCPP Web, señores? ¿O cómo se accede a la IR? No es difícil. El administrador de su entidad tiene accesos al CIAF, operaciones en línea, ¿sí? Se llama el módulo de gestión de usuarios. Por ese medio, el administrador, de acuerdo al rol establecido para el servidor, les da accesos tanto al MCPP Web, a la IR, a los diferentes módulos del CIAF. No es necesario enviar ningún documento físico al MEF. El administrador de su entidad le da los accesos a los servidores de acuerdo al rol establecido en cada entidad. ¿Sí? Si ustedes requieren el manual de creación de usuarios, al finalizar el evento, el presente evento, les voy a pasar un manual. ¿Sí? Respecto del MCPP Web, tiene que haber en la entidad un responsable del MCPP Web a nivel de gobierno local, a nivel de municipalidad. También tiene que tener un rol de jefe de recursos humanos y un rol de supervisor del módulo a nivel de gobierno local. ¿Sí? No se olviden, señores, el administrador es el que les da los accesos al MCPP Web de acuerdo al rol. Él ingresa al CIAF. ¿Sí? Acá un aspecto bien importante, señores. Los servidores que tengan acceso
al MCPP Web o les van a dar los accesos respectivos, tienen que estar registrados previamente en el AIR. Si no, no van a poder, o el administrador no va a poder dar accesos a esos servidores. Así que los responsables tienen que estar registrados previamente y obligatoriamente en el AIR. ¿Sí? Hablemos de las etapas de la implementación del MCPP Web. ¿Sí? Tenemos 4 etapas, señores. En primer lugar está la actualización de las cuentas bancarias y el rellenado de una pequeña encuesta. ¿Sí? Como segundo punto tenemos la adecuación. Tercer punto, la marcha blanca y como último punto tenemos la vinculación al MCPP Web. Si nos referimos a la primera etapa, la actualización de las cuentas bancarias y rellenado de la encuesta, en primer lugar, como se les mencioné, el responsable asignado al AIR tiene que mantener actualizado el AIR, ¿sí? Ya que el MCPP Web va a recopilar esta data, va a procesar esta data del AIR y va a generar los archivos de pagos de planillas. No se olviden, señores. Así que como primera etapa tienen que completar las cuentas bancarias, si fuera el caso, en el AIR. Y también rellenar una encuesta respecto del estado situacional, respecto de el procesamiento, la gestión de las planillas de su entidad. ¿Sí? No se olviden que este rellenado, más adelante les voy a mostrar el link, ahí les va a pedir información de qué sistema utilizan para el pago de planillas, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas, las observaciones más usuales para nosotros poder mapear y darle la solución pertinente de ser el caso, ¿sí? Respecto de esta primera etapa, actualización de la IR y rellenado de la encuesta, las entidades tienen un plazo máximo hasta el 31 de julio del presente año, ¿sí? Así que el objetivo de esta primera etapa es que el 100% de las cuentas bancarias estén actualizadas y debidamente registradas en el AIR. Como segunda etapa tenemos la adecuación, señores. ¿Adecuación respecto de qué? Del sistema de planillas que utiliza la entidad. ¿Sí? Si es un sistema propio que utiliza la entidad para elaborar sus planillas, señores, la entidad tiene que solicitarle a su proveedor que incorpore alguna data complementaria. Tal es el caso de el número de registro a ir, el tipo de registro, entre otros datos, ¿sí? O también si no utiliza ningún sistema la entidad, utiliza el Excel para pagar sus planillas, la DGG-FRH ha establecido una macro, donde es de uso familiar, ¿no? Esta macro no es difícil, solo es rellenar la data de manera correcta y esta macro te genera el archivo de planillas que posteriormente va a ser cargado en el MCPP Web. ¿Sí? Estas adecuaciones, tanto de su sistema de planilla como del uso de las macros, señores, vamos a hacerlo hasta como plazo máximo el 31 de agosto del 2026. ¿Sí? Vamos a tener constante interrelación con ustedes, los responsables de la generación de planillas, para que se pueda adecuar tanto el sistema como la correcta utilización de la macro. ¿Sí? Como tercer punto tenemos la marcha blanca, señores. Esta marcha blanca consiste en realizar pruebas de carga de sus archivos de planillas en el MCPP Web, señores. ¿Sí? Ustedes ya obtuvieron el archivo que van a cargar, vamos a realizar los procesos de prueba en el MCPP Web. ¿Sí? Y como plazo máximo tenemos para realizar estas cargas, estas pruebas, hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? Y como objetivo de este tercer punto es generar los tickets, ¿no? Los tickets en el MCPP Web. Y como última etapa tenemos la vinculación del MCPP Web. Es el uso obligatorio del MCPP Web para realizar el giro de las planillas de pago, tanto del personal activo como cesante o cualquier otra, de acuerdo, o cualquier otra planilla que ustedes realicen. Y como plazo máximo tenemos hasta el 15 de octubre del 2026. ¿Sí? Ahí ya la entidad va a utilizar de manera obligatoria tanto el AIR, el MCPP Web, para poder realizar el giro de sus planillas, ¿sí? Este giro va a ser en el CIAF
y está a cargo de los colegas de tesorería, ¿no? En el módulo administrativo, ¿sí? Todas estas 4 etapas fueron informadas a sus respectivas entidades mediante oficio circular 023 del año 2026, emitida por la DGGFRH a sus respectivas entidades. ¿Sí? Hablemos de manera más detallada respecto de la primera etapa, ¿no? Tener actualizado el AIR, ¿sí? Hay 2 formas de tener actualizada el AIR, señores. No se olviden, ustedes pueden realizar la actualización de las cuentas bancarias de manera individual, de manera manual, ¿no? En el AIR les sale, ustedes los responsables, algunos de ustedes ya los he visitado, les sale ciertas acciones que ustedes tienen como responsables del AIR. Y en esas acciones está editar datos del empleado, ¿no? Ahí cuando le hacen clic a esa acción que el puntero láser les está mostrando, señores, ustedes pueden actualizar de manera individual las cuentas respectivas de cada servidor, ¿sí? Que tiene vínculo laboral en algún régimen laboral con la entidad, ¿no? Y también pueden actualizar de manera masiva, señores. Ahí en el AIR hay una opción de contenidos, ¿no? Descargan el formato actualización de datos laborales, rellenan, ¿sí? De acuerdo a los códigos, rellenan las cuentas corrientes y pueden cargarle en el AIR de forma masiva esas cuentas corrientes, ¿sí? Así que tienen esas 2 opciones para poder actualizar las cuentas bancarias del AIR, ¿sí? Como segundo punto, respecto a esta primera etapa, les mencionamos que tienen que rellenar una encuesta, ¿no? El link se está mostrando en pantalla y al final del evento, los que no tienen estos accesos, se les va a dar el presente material, ¿sí? Entren a esta encuesta, señores, y rellenen todas las preguntas. ¿Qué sistema de planillas utilizan? ¿Cuáles son los problemas más comunes? Entre otras datos que te piden esta encuesta para nosotros poder mapear estas dudas, estas observaciones y ayudarles a que este proceso de implementación tanto de la IR como el MCPP Web sea más fácil y amigable para ustedes, ¿sí? Esta primera etapa, les mencioné, tiene como plazo máximo el 31 de julio del presente mes, ¿sí? Recordar a ustedes, señores, asegúrense de que todos sus servidores y pensionistas se encuentren registrados. Si es que no tienen registrado a algún servidor en el AIR, hay un responsable también del AIR, que es Neida, ¿no? Neida, ¿qué te dice para poder crear algún registro AIR? Ya sea de activos o pensionistas, te dice, por favor, señores, envíenme un informe de recursos humanos, un informe de presupuesto que sustente la disponibilidad y el reporte de datos laborales y nómina que emite el AIR. Con esos 3 requisitos, ustedes pueden solicitar la creación tanto de un personal activo como pensionista, cosa que todo su personal tiene que estar registrado en el AIR. No se olviden, ya les estoy mostrando, el MCPP Web recopila la data del AIR para poder procesar sus planillas. Como segunda etapa, señores, es la adecuación de procedimientos de sus sistemas de gestión de planillas. Muchas veces una entidad de gobierno local, específicamente las provinciales, señores, tienen un sistema propio que genera sus planillas, ¿sí? De ser el caso, si tiene un sistema propio, señores, hay un instructivo, ¿no? Para adecuar el sistema informático, ¿sí? Tenemos que adecuar a ese sistema, incorporar datos, ¿no? Datos referente a qué? Al lo que te pide el AIR, al tipo de registro en el AIR y al código de registro en el AIR, ¿sí? Si hablamos del tipo de registro en el AIR, hay varios tipos. Por ejemplo, el código 1 son los activos, señores. Personal vinculado al régimen del DL276, al régimen del DL728, a los servidores de la ley del servicio civil, que son en este caso, si hablamos de gobiernos locales, los alcaldes, ¿no? Si hablamos del código tipo 2, hablamos de pensionistas, titulares. Tipo 3, pensionistas sobrevivientes. 4, los servidores bajo el contrato CAS. ¿Sí? Y si hablamos del código de registro AIR, consta de 6 caracteres numéricos y esto
al momento de registrar a ese servidor en el AIR, te da este código, ¿no? ¿Sí? Si la entidad tiene un sistema propio para generar las planillas, a su proveedor se le debe de pedir para incorporar estos dos datos que van a ser relevantes, van a ser sustanciales, ¿sí? Para lo que es la adecuación tanto del AIR como del MCPP Web. Si no tuviera la entidad un sistema propio y elabora sus planillas con Excel, con hojas Excel, señores, la DGG-FRH ha establecido una macro, ¿sí? Que es una hoja Excel donde a la entidad, a los responsables de la elaboración de planillas, se les va a pedir rellenar todos estos datos que les estoy mostrando con el puntero láser, ¿no? Nombres de apellidos, tipo de registro, código de registro a ir, tipo de documento de identidad, número de documento de identidad, el régimen laboral, la fuente de financiamiento, en este caso el rubro con el que se genera el pago, ¿no? Y los conceptos de ingresos, los conceptos de gastos, los conceptos de aportaciones, señores. Y esta macro archivo, no se olviden, ¿sí? Y esta macro también, una vez rellenada, si tienen actualizado el AIR, acá esta macro les permite también importar todos los datos generados en el AIR, ¿sí? Así que esta macro es de utilización amiga que estén o que son responsables de la generación de planillas. Así que tienen estas dos casuísticas: actualizar, adecuar su sistema informático o utilizar la macro establecida por la DGG FRH. ¿Sí? Respecto de esta etapa, de esta segunda etapa, como plazo máximo tenemos hasta el 31 de agosto. ¿Sí? Ahí ustedes, y al finalizar la ponencia, Jennifer les va a mostrar un ejemplo respecto de cómo es fácil el rellenado de esta macro. ¿Sí? Como tercera etapa tenemos lo que es la marcha blanca con pruebas de tickets de planilla. ¿Sí? Una vez generado el archivo de planilla TXT, ya sea por su sistema o por la macro, señores, esta se carga en el MCPP Web. ¿Sí? Para esto ustedes ya han debido de gestionar sus accesos al MCPP Web, ¿no? En pantalla, en la parte derecha de sus máquinas, ustedes visualizan una imagen y validación de planilla, se carga ese archivo general. Miren, ¿ve? Se carga en una extensión zipeada, el archivo comprimido, zipeada, ese formato, y se realiza los demás procedimientos, ¿sí? Como plazo máximo, la marcha blanca tenemos hasta el 30 de septiembre para poder generar pruebas de sus planillas que ustedes han generado, ¿sí? Listo. Como cuarta etapa y última, esta carga que anteriormente les mencioné, señores, ustedes van a poder generar en la opción 3 el ticket de planilla, ¿sí? Una vez generado el ticket de planilla, señores, este ticket va a vincularse con el CIAF módulo administrativo, ¿no? Y en la fase del girado, los colegas de tesorería van a poder visualizar este ticket de planilla en el CIAF módulo administrativo, donde hacen el girado. ¿Sí? Y van a poder realizar lo que es la fase del girado, ¿no? De sus planillas, ¿sí? Pero también aquí recordar que los colegas de tesorería tienen que utilizar dos códigos para la generación del girado, ¿no? Si sus servidores perciben sus remuneraciones en la banca pública o Banco de la Nación, tienen que utilizar el código 096, carta orden electrónica. Si sus servidores perciben sus remuneraciones en bancos distintos al Banco de la Nación, estamos hablando de la banca privada, tienen que utilizar el código 139, carta orden impresa. ¿Sí? No se olviden. El plazo para la vinculación, por lo menos generar un ticket, es el inicio de la vinculación y uso obligatorio tanto de la IR, del MCPP Web y utilizar estos códigos para la fase del girado, se va a iniciar de manera obligatoria en todas sus entidades a partir del 15 de octubre. ¿Sí? Respecto de la segunda etapa, adecuación del procedimiento
o del sistema de planilla, ya les mencioné, señores, hay dos casuísticas, ¿no? Si el sistema, si el gobierno local, si la municipalidad cuenta con un sistema propio de planilla, tenemos que adecuar ese sistema de planilla a los datos, incorporar los datos de la IR que nos requiere, ¿no? O también tienen otra casuística, si no tienen un sistema propio, pueden utilizar la macro establecida por la DGG FRH del MEF, ¿sí? Si la entidad cuenta con un sistema propio de planillas, a su proveedor tienen que solicitarle agregar el tipo y número de registro a IR, ¿sí? En la opción de sus sistemas de planilla, mantenimiento de registro de personal o equivalente del sistema de planillas de las unidades ejecutoras, ¿sí? Tipo de registro a IR es asignado al trabajador en el AIR, ¿no? Y consta de un carácter, ¿sí? Numérico, como máximo. Aquí en pantalla, con el cursor, ustedes miran los ejemplos de tipo de registro a IR. Uno es el código para el personal activo. Estamos hablando de los servidores del DL 276, 728, el alcalde que está en la ley de servicio civil, ¿no? El tipo de registro a IR 2 señala a los pensionistas titulares. El 3 a los pensionistas sobrevivientes. El 4 al personal bajo contrato CAS. Y el 6 a las modalidades formativas, prácticas pre y profesionales, ¿sí? Si hablamos del número de registro AIR asignado al trabajador en el AIR, esta consta de 6 caracteres numéricos como máximo, ¿sí? Aquí en pantalla, cuando ustedes logran el registro en el AIR automáticamente le asigna un número de registro que consta de 6 caracteres, ¿sí? Ustedes en pantalla miran los ejemplos de número de registro AIR. Es como un DNI, ¿no? Pero consta de 6 caracteres, ¿sí? No se olviden de que también respecto de la adecuación de los sistemas de sus sistemas de planilla, si utilizaren, tienen que homologar los conceptos de planilla con los conceptos de la IR, ¿sí? En la opción del sistema de planillas del gobierno local deberán agregar dos campos, ¿sí? El tipo de concepto equivalente en el AIR, ¿sí? Si hablamos del código 1, estamos hablando de ingresos, su remuneración que percibe, ¿sí? Si hablamos de los descuentos, hablamos del tipo de concepto 2. Y si ponemos el concepto o el número 3, estamos hablando de las aportaciones obligatorias, ¿no? De acuerdo a un marco legal habilitante, ¿sí? También tenemos que adecuar el código de concepto equivalente en el AIR, que consta de 4 caracteres numéricos. A manera de ejemplo, el código 0131 es para el pago de honorarios de los servidores CAS, ¿sí? Y el código 0707 es el pago del MUC para los servidores adscritos bajo el DL 276. ¿Sí? Estos dos también tenemos que, si utilizáramos un sistema de planillas propios de la entidad, en la entidad tenemos que solicitarle a nuestro proveedor que nos ha brindado el servicio de este sistema de planillas que actualice también estos dos temas, ¿no? Tipo de concepto y código de concepto equivalente en el AIR, ¿sí? Para generar el archivo de planillas con el formato para el MCPP Web, señores, no se olviden que tienen que utilizar el tipo y clase de planilla, ¿sí? El código de tipo de planilla y el código de clase de planilla, ¿sí? Si hablamos del tipo de planilla, no se olviden que si utilizamos el código 01, estamos hablando del personal activo, ¿no? Y ahí están las clases de planilla. Activo 01, pago de haberes. 03, pago de remuneraciones para el personal CAS. 04, para el pago de contratos, de remuneraciones de contratos de el Fondo de Apoyo Gerencial y el personal altamente calificado, ¿sí? Si hablamos del código 06, estamos hablando de las prácticas profesionales, preprofesionales. La 16, no se olviden que todos estos servidores perciben ingresos ocasionales, escolaridad, CTS, gratificación. Con este código de clase de planilla 016 se hace ese tipo de pagos. Y el código 20 son los ocasionales para el pago de la compensación por tiempo de servicio, en este caso a favor de los servidores del DL 728 y del alcalde, ¿no? Que perciben 2 veces el pago de CTS
durante el año. Si hablamos del código de tipo de planilla para el pago de pensionistas, se utiliza el código 02. Y la clase es 07 para pensionistas titulares, la 21 para pensionistas sobrevivientes y la 22 si hubiera algún pago ocasional para estos pensionistas, ¿no? Ellos también son susceptibles de percibir aguinaldos, escolaridad, ¿no? Y también hay otra casuística en las entidades, descuentos judiciales. Si hubiera descuentos judiciales a favor de una persona natural, se utiliza el código 04. 12 es para alimentos y 26 para tutores. ¿Sí? Los formatos para las planillas del personal activo, pensionista y reconocimientos estatales son lo mismo, el formato es lo mismo, ¿sí? Y para el pago de descuentos judiciales, el formato para el pago de descuento judicial sí es diferente, ¿sí? Para mayor detalle, ustedes se les va, vuelvo a recalcar, se les va a otorgar este material y ustedes hay un link que miran en la parte derecha de su pantalla. Ahí están la base legal, la cartera de ayuda para lo que es sensibilizarnos un poco más respecto de los códigos que vamos a utilizar en el MCPP Web. ¿Sí? Respecto de lo que es los formatos de planilla para el MCPP Web, señores, a manera de resumida les voy a decir, pero ya con el ejemplo que les va a dar Jennifer, va a quedar un poco más aclarado este tema, ¿no? Estos formatos constan de tres grandes temas, ¿no? En primer lugar está el nombre del archivo de planilla, ¿no? Donde en este nombre del archivo de planilla debe estar el prefijo de archivo de carga, PLL, el código de la unidad ejecutora, el año de proceso de planilla, el mes de proceso de planilla, el tipo y clase, por eso les mostré, el correlativo de planilla, el punto, y la extensión del archivo debe ser en TXT. Respecto de la primera línea, señores, ahí está, te pide la unidad ejecutora, el ejercicio, el mes de proceso, el tipo y clase de planilla, el correlativo, el número de registros cargados, el monto total de los ingresos, el monto total de los descuentos y el monto total de los aportes. ¿Sí? Pero no se olvide, esto no es difícil, señores. Esto lo va a procesar y concluir y arrojar los sistemas que nosotros manejamos, ¿no? Si es un sistema propio de planillas de la entidad o si es la macro, esto ya nos va a arrojar estos dos instrumentos, ¿sí? Por eso lo estoy pasando rápido y ustedes ya se van a familiarizar. Estos dos sistemas ya nos van a arrojar todo lo que les estamos explicando, ¿sí? Bien, el otro tema es para entidades que no tienen un sistema propio de planillas y van a utilizar de manera obligatoria la macro, ¿sí? Esta macro es un Excel, ¿sí? Que se puede descargar de este link que está acá y los servidores responsables de la generación de planilla tienen que rellenar todos estos datos que te pide la macro, ¿sí? Incluyendo el código de unidad ejecutora, el año de proceso de la planilla, el mes, el tipo y clase y el número de correlativo. El total de ingresos, el total de descuentos y los aportes. Una vez rellenado, señores, ustedes le hacen clic en la generación del archivo de planillas y automáticamente les va a generar lo que es el archivo TXT. ¿Sí? Este archivo TXT se comprime y se carga en el MCPP Web. No es difícil. Adicional a esto, señores, esta macro permite importar los datos registrados en el AIR. Si ustedes tienen al día los datos registrados en el AIR, ustedes hacen clic a importar los datos, el reporte de datos laborales y nómina, y automáticamente ya se carga o la macro carga todos los datos registrados en el AIR. ¿Sí? Hasta lo que es los ingresos, ¿no? Respecto de los descuentos, ustedes mismos tienen que rellenar, incorporar columnas para rellenar los descuentos de acuerdo a la casuística que tenga su entidad. Y también las aportaciones, ¿no? No se olviden. ¿Sí? No es difícil. Va a haber un ejemplo al final de la exposición para que este tema quede un poco más esclarecido respecto del uso de la macro. ¿Sí? Respecto de la tercera y cuarta etapa, que es el proceso de verificación de planillas y vinculación del ticket con el giro
en el CIAF tenemos que tocar estos temitas. La verificación de planillas, señores. Como se los mencionaba, ¿no? El MCPP Web trabaja con códigos, ¿sí? Código de tipo de planilla, nombre de tipo de planilla y la clase de planilla. Si hablamos del 01, estamos hablando de los activos, ¿no? Activo de pago de haberes de la 276, 728, la ley del servicio civil, entre otros, del personal CAS, modalidades formativas y el pago de sus ocasionales, ¿no? También ocasionales CTS. Lo mismo sucede para pensionistas, se utiliza el código 02 y de acuerdo a lo que es el tipo de planilla. 07 pensionistas titulares, 21 sobrevivientes y el pago de sus ocasionales de estos señores con el tipo, con la clase de planilla 22. ¿Sí? Respecto de los descuentos judiciales, también se utiliza el 04, 12 para descuentos por alimentos y la 26 si hubieran tutores o curadores. ¿Sí? Listo. Para iniciar con el proceso de importación y validación de planillas en el MCPP Web, se debe identificar el tipo y clase de planilla. Por eso estoy reforzando acá, señores, el tipo y clase de planilla, los códigos a utilizarse. ¿Sí? Listo. Las estructuras de carga de planillas, ¿sí? Nombre del archivo de planilla, como se los dije. Primera línea del contenido, esto ya su sistema se los va a generar. Ustedes no tienen que hacer nada, señores. El sistema, ya sea su sistema propio o la macro, les va a generar esto. ¿Sí? Son tres grandes temas, ¿no? El nombre del archivo de planilla, la primera línea del contenido del archivo de planilla y la segunda línea del contenido del archivo de planilla en adelante ya se asemeja, ¿sí? Más adelante va a haber un ejemplo que aclare estos temitas, ¿sí? Listo. Respecto del nombre del archivo de planilla, ahí está todo lo que contiene este nombre, ¿no? Viene con el prefijo siempre PLL, planillas, código de unidad ejecutoria y así sucesivamente hasta llegar al punto y la extensión del archivo TXT. ¿Sí? La primera línea de contenido del archivo para los diferentes tipos y clases de planilla deben tener la siguiente estructura y los campos, ¿no? Viene ahí el número de unidad ejecutora, el ejercicio, el mes de proceso, entre otros datos, ¿sí? A manera de ejemplo, miren, ¿ve? El sistema ya les va a arrojar esto, ¿sí? Respecto de la segunda línea, en adelante es la misma estructura, donde está consignado el tipo de documento de identidad, el número de documento de identidad, el rubro de financiamiento con el que se está pagando la planilla, el tipo de concepto en el AIR, el código de concepto en el AIR, y así sucesivamente hasta el código de plaza AIR. ¿Sí? De la segunda línea en adelante se tiene la misma estructura. ¿Sí? Por eso les decía tres campos: nombre del archivo, el contenido de la primera línea y el contenido de la segunda línea en adelante. Esto lo genera, vuelvo a reiterar, sus sistemas que se van a utilizar o la macro que se va a utilizar en la generación de estos archivos. ¿Sí? Respecto de los beneficiarios judiciales y tutores, también hasta de la segunda línea en adelante tiene que contener estos datos, ¿no? Tipo de documento de identidad del beneficiario judicial o tutor, número de documento de identidad y así sucesivamente hasta registrar el número de registro de la IR del titular, donde se le está realizando el descuento respectivo. ¿Sí? Esto sería respecto de los archivos de planilla, ¿sí? Vamos a la verificación de la planilla de pago, señores. Ustedes una vez obtenido lo que es su archivito de esos dos sistemas, ya sea su sistema propio o la macro, tienen que ingresar al MCPP Web, señores, ¿sí? Les mencioné, ¿no? Una vez obtenido su archivo de planillas en formato o en extensión TXT, esta se comprime, se zipea, como lo quieran llamar, y ese zipeado se tiene que cargar en el MCPP Web, señores. Ustedes en pantalla visualizan una imagen del MCPP Web. Ahí hay una opción procesos, importación y validación de planilla, ¿no? Ahí hay una opción que les sale adjuntar el archivo de planilla, ¿sí? Ese formato TXT zipeado, comprimido, como lo quieran llamar, se carga en esta opción, ¿no?
Y una vez cargado, señores, si no hubiera observación alguna, dice validado, ¿no? La carga validada en el MCPP web. ¿Sí? ¿Quién carga este archivo de planilla? Es el servidor del MCPP web. ¿Se acuerdan que les mencioné que había tres roles? Responsable del MCPP web, jefe de recursos humanos y supervisor. El responsable del MCPP web va a tener esta opción de cargar, de adjuntar el archivo de planillas en el MCPP web. ¿Sí? Una vez cargado el archivo de planillas, señores, va a salir estados y resultados del proceso de validación de las planillas. Si es en proceso, significa que está en estado inicial de carga de ese proceso, del contenido del archivo de planillas. ¿Sí? Si les sale el estado de consistente, este estado es temporal. Se mostrará en aquellas planillas que hayan superado las reglas de validación, tanto del archivo de planillas como de los formatos de planillas. Y si le sale de estado validación en RENIEC, este estado temporal se mostrará cuando el documento de identidad se encuentre en validación con RENIEC, ¿sí? No se olviden que el MCPP web tiene una interoperación con lo que es la data de RENIEC, ¿sí? De estos tres estados, señores, les va a salir, o el MCPP web les va a arrojar dos observaciones, ¿no? Con errores, ¿sí? Se puede descargar los errores o se puede, claro, del MCPP web se descargan los errores en un Excel y se procede a corregir, ¿no? ¿Sí? Y si te sale en el estado validado, significa que no hubo ningún error y pasó la carga de la planilla en el MCPP web, ¿sí? La unidad ejecutora puede realizar las siguientes acciones respecto de la planilla, ¿sí? Cargada. Puede anular, ¿sí? Puede anular ese archivo si es que hubiera alguna inconsistencia y volver a generar, a cargar, ¿sí? No se olvide. O para, puede enviar para que se genere los tickets de planilla, ¿sí? Tiene estas dos opciones, no se olviden. ¿Sí? Respecto de la generación del archivo de planillas, una vez cargado y no hubiera inconsistencias, hay una opción en los procesos, que es la opción de generación del ticket de planilla. ¿Sí? Y ahí en pantalla ustedes le hacen clic y les va a mostrar en los estados o en las acciones dos iconos, ¿no? Una carta con una flechita verde y un círculo de color rojo. Si es que ustedes quieren generar el ticket de planilla, le hacen clic en el icono de carta con la flechita verde. Y ya generaron el archivo de planilla. ¿Sí? Y si quieren anular ese ticket de planilla, señores, pueden utilizar el círculo de color rojo. ¿Sí? No se olviden que el MCPP Web también te permite visualizar los tickets generados, ¿no? Agrupados por bancos y rubros de financiamiento. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son los estados de los tickets de planilla, señores? Una vez generado el ticket de planilla, les va a salir cuatro estados. Enviado, ¿sí? Significa que en este estado mostrará cuando la planilla haya sido enviada y se hayan generado los tickets correspondientes. Girado, este estado se mostrará cuando el tesorero desde el CIAF, el módulo administrativo, haya registrado el giro asociado al expediente con los códigos de documentos 096 o 039. ¿Sí? Pagado, este estado muestra que ya se han realizado las transferencias a las cuentas bancarias de las personas comprendidas en los tickets. Y el último estado es el anulado. Muestra cuando el usuario, el responsable del MCPP web, haya anulado el ticket de planilla. ¿Sí? Respecto del estado de enviado, el objetivo en la tercera etapa, el objetivo es que la entidad, señores, por lo menos haya generado o procesado un archivo de planillas y generado un ticket, ¿no? Ese es el objetivo de la tercera etapa. Y como se los mostré, señores, hay hitos importantes, ¿no? Que nosotros debemos tomar en cuenta a lo largo de este proceso de implementación, tanto del AIR como el MCPP Web, ¿sí? Respecto del girado y pagado, el objetivo para la cuarta etapa es ya tener todas estas etapas, ¿no? Ya trabajar
el procesamiento de la IR, tomando en cuenta el procesamiento de las planillas, tomando en cuenta el IR y el MCPP Web, para que los colegas de tesorería puedan visualizar estos tickets generados por el MCPP Web y proceder a realizar los girados y posterior depósito en cuenta de abono en cuenta de las planillas, ¿no? De remuneraciones y o pensiones. ¿Sí? Listo. Ustedes en pantalla están visualizando el CIAF módulo administrativo, ¿no? Donde nuestros colegas de tesorería van a realizar las acciones, las gestiones pertinentes, van a registrar, ¿no? Si una vez ya generado el ticket de planilla a través del MCPP Web, estos tickets son utilizados para el pago de planillas en la fase de girado, en el CIAF módulo administrativo, ¿sí? Para esto, el tesorero o el responsable del girado, señores, tiene que utilizar los códigos establecidos por su sistema, ¿no? El sistema de tesorería, donde nos dice lo siguiente, ¿no? Si se va a depositar las remuneraciones de los servidores en el Banco de la Nación, banca pública, tienen que utilizar el código 096, carta de orden electrónica. Y si se va a realizar el pago a través de la banca privada, o sea, bancos distintos al Banco de la Nación, tiene que utilizar el código 139, carta de orden electrónica. En el CIAF, señores, esto el tesorero de la entidad tiene que escoger de acuerdo a la banca público-privada donde se deposite las remuneraciones. ¿Sí? Ahí te permite escoger, no se olviden, te permite escoger, en las pantallas se les está mostrando este tipo de documento, el código de tipo de documento y el documento, ¿no? Vinculación del ticket de planilla con el CIAF, ¿sí? Los tickets generados desde el MCPP Web son utilizados para el pago de las planillas en la fase del girado. No se olviden, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de utilizar el MCPP Web? Es generar los tickets de planilla que van a servir para la fase del girado que se va a realizar en el CIAF módulo administrativo, ¿sí? Desde el módulo administrativo, en la sección documento B, el tesorero o el responsable tiene que seleccionar el tipo de documento utilizado por la Dirección General de Tesoro Público para el giro de las planillas, señores, ¿sí? En el botón ticket de planilla se mostrará la ventana de detalle de los tickets, en las que se deberá seleccionar el ticket de planilla generado en el MCPP Web. Ustedes en pantalla miran lo que va a realizar su colega de tesorería. Ahí el detalle de los tickets generados por el MCPP Web. Algunas veces no va a haber estos tickets, ¿no? Pero ahí hay una opción en el MCPP Web donde te dice reenviar ticket para que al tesorero le aparezca en el CIAF esos tickets, ¿sí? En el MCPP Web, el responsable de la generación de planillas tiene que hacerle clic ahí donde dice en el icono de la flechita verde para que se reenvíe el ticket y se pueda visualizar en el CIAF módulo administrativo para realizar la fase del girado. ¿Sí? Todas estas etapas las hablamos en un inicio y las mostré, estas 4 etapas, de manera detallada en las presentes láminas, ¿sí? No se olviden que la implementación tanto de la IR como en el MCPP Web, para el caso de ustedes, municipalidades de Jauja y Satipo, señores, tienen hitos que se deben de cumplir de manera obligatoria, ¿sí? Las actualizaciones de las cuentas en el AIR tienen un plazo máximo hasta el 31 de julio. Si hubiera alguna duda, alguna observación o algo no está claro, no duden en contactarnos tanto a mí como a Neida, que es la responsable de la implementación del AIR. Respecto de la adecuación del sistema de planillas de la entidad y o uso de las macros, cualquiera de los dos, vamos a tener un contacto permanente. Ahí la responsable es Jennifer y mi persona, ¿no? Y el plazo máximo es el 31 de agosto, ¿sí? Respecto del uso ya con la marcha blanca, realizar las pruebas de carga de sus archivos en el MCPP Web tenemos como plazo máximo hasta el 30 de septiembre. Y del uso obligatorio del MCPP Web para lo que es realizar los giros de las planillas de pago, tenemos que desde el 15 de octubre va a ser de manera obligatoria en 6 entidades adicionales a las que ya están utilizando estos dos instrumentos.
¿sí? No se olviden que todas estas etapas han sido informadas en su debida oportunidad mediante oficio 023 del 2026 a las entidades, ¿sí? El personal a cargo, señores, ya se les mencioné, a nivel de Junín está Neida respecto de la actualización de la IR o creación de registros AIR, está Jennifer respecto de la gestión del MCPP Web, ¿sí? Para que sea esta implementación lo más amigable y, vamos a decirlo así, fácil respecto de la gestión, no tenga ningún problema para generar sus planillas de pago. ¿Sí? Listo. Va a haber un pequeño ejemplo del uso de la macro, ¿no? Como se les mencioné, la macro es para entidades que no tienen un sistema para generar sus planillas, ¿sí? Y esto va a estar a cargo de Jennifer. Jennifer, te paso la posta. Sí, Mau, gracias. Bueno, después de haber visto un poco la parte teórica y conocer un poco lo que es el MCPP Web, vamos a entrar ya no acá conmigo a ver la macro, ¿no? Cómo se utiliza la macro para generar nuestro archivo necesario de carga en la plataforma del MCPP Web. Quizás creo que tengo entendido que la municipalidad a ver, vamos a verlo acá. La municipalidad de Jauja sí tiene un sistema de planilla que es Praxis GL, entiendo. Y acá la municipalidad de Satipo no se ha mencionado que utiliza planillas, o sea, en la encuesta rellenó acá planillas. Y me gustaría que acá nos aclaren si es un sistema de planillas que utilizan o estamos utilizando el Excel. Pero mira, si es que las dos entidades tuvieran un sistema de planillas, también nos gustaría que sepan utilizar la macro, ¿no? Porque ya gracias a esta macro nos vamos a familiarizar con la estructura del archivo, del TXT que se carga a la plataforma y nos va a ser más fácil identificar quizás posibles errores al momento de la carga de nuestros archivos. Contamos con una macro que nos va a ayudar a generar este archivo que se encuentra en un drive que les va a compartir Mau en el correo culminando la presente capacitación. Voy a descargar el archivo y como primera acción que se tiene que desarrollar para utilizar esta macro es desbloquear, ¿no? Cosa que podamos utilizar los botones que contiene esta macro. Nos vamos a propiedades, aplicamos desbloquear, aplicar y ingresamos a la macro. Esta macro en el tipo C que vamos a utilizar para el pago de la remuneración o el generar el archivo TXT para el pago de la remuneración de nuestros servidores nos sirve para los regímenes CAS, el tema del personal activo, practicantes, modalidades formativas, lo que es sobrevivientes y pensionistas. Ok, vamos a ver cómo está conformada la estructura de esta macro. Nos va a solicitar en primer lugar datos de los servidores y los conceptos que nosotros estamos considerando en nuestra planilla. Pero esta macro tiene la facilidad de que para sacar esta información nosotros podríamos jalarlo de la IR, ¿ya? Ok, acá tiene un puntero donde nos va a permitir jalar esa información de la IR. Entonces, para eso lo que necesitaríamos sería el archivo de datos o el reporte de datos laborales y nóminas de la IR. Para este ejemplo vamos a trabajarlo con la Municipalidad Provincial de Jauja, con el personal activo, por ejemplo, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a trabajar quizás con nuestros regidores. Abrimos el reporte de datos laborales y nómina. Mm,
filtramos aquí la información y solamente nos vamos a quedar con nuestros regidores, ¿ok? Vamos a ver dónde están. Acá tenemos, a ver. Mm, mm, mm. Ya. Vamos a eliminar los demás servidores y solamente nos vamos a quedar con los regidores. A ver, dentro de esa municipalidad tenemos 9 regidores. Vamos a ver que, por ejemplo, a la fecha la entidad no ha hecho la actualización de las cuentas que estarían pendientes. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo solamente vamos a llegar en la generación de nuestro archivo TXT. Me hubiera gustado que pudiéramos subirlo, este archivo a la plataforma, pero entiendo que a la fecha no tenemos un usuario del MCP Web, lo cual solicitaría que ya iniciemos la gestión, solicitemos a nuestro usuario administrador dentro de la entidad que al responsable se le pueda asignar estas credenciales. Vamos a darle guardar y nos vamos a quedar con esos datos. ¿Ok? Ya ahora, mediante este puntero vamos a seleccionar el archivo que hemos descargado y nos va a jalar toda la información de estos servidores. Nos dice, se ha cargado la información de 9 registros en calidad de ocupados, lo cual se ha jalado del reporte de datos laborales y nómina del AIR. ¿Ok? La macro está compuesta de la siguiente información. En primer lugar, acá vamos a observar el tema del código de la unidad ejecutora. Luego tenemos el año, el mes. Por ejemplo, este mes estamos en julio, sería 7. Vamos a tener acá la posibilidad de modificar según el mes en el cual estamos procesando la planilla. El tipo y clase de planilla, como estos son servidores activos, el tipo sería 1 y su clase 0,1. El correlativo de planilla va a ser la cantidad de planillas que estamos generando. Esta, como es la primera, sería el 1, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, que desarrollar otra planilla, el del personal 728, ya vendría a ser el número 2. Y así sucesivamente. Ahora, para saber el tema de tipo y clase de planilla, o qué código de unidad ejecutora, cuál es la extensión, en qué formato tiene que estar, la macro acá en la parte inferior tenemos la leyenda del tipo C en donde nos da, ¿no? ¿Qué información necesita la macro? Los datos en qué formato tienen que estar, cuál es la longitud y si es obligatorio o no el rellenado de esta información para ver también los tipos y clases para nosotros ir familiarizándonos. Por ejemplo, acá podemos visualizar, ¿no? En nuestro ejemplo que estamos tomando regidores, pertenecerían al tipo haberes, entonces el tipo y clase que se está utilizando es la 0101. Ya, entonces acá creo que tenemos bastante material de ayuda para estar empapándonos en todo lo que es el uso de la máquina. Ya, una vez verificado que estos datos están correctos, lo que procederíamos sería pues a verificar los datos, ¿no? Desde la columna A hasta la J, lo que nos va a solicitar es información mínima necesaria para el uso de este tipo de tipo C que estamos utilizando en la macro, vendrían a ser los datos de nuestros servidores, el tipo de registro que estamos trabajando con el personal activo sería para el AIR, el tipo 1 código de registro AIR, el tipo de documento, 2 para DNI, número de documento de identidad y el régimen laboral. Entonces, toda esta información está registrada en el AIR y mediante esa acción que hemos desarrollado se ha jalado toda la información. Y ahora, desde la columna J hasta el final, lo que vamos a tener es todos aquellos conceptos que nosotros le estamos pagando al servidor, ¿ok? Todos los conceptos van a estar en estas columnas. Todo lo que está registrado en el EIR acá nos ha jalado. Si hay algún concepto que, por ejemplo, el servidor percibe y no está registrado en el EIR, no nos ha jalado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es coordinar con nuestro sectorista o con MAU para solicitar el registro de este concepto. Como vemos acá hay varios
conceptos que nos han salido en blanco porque entendemos que en este régimen, bueno, en ese tipo de planilla activos tenemos, pues, ¿no? A los del régimen de servicio civil, personal de 728. Entonces entendemos que, por ejemplo, nuestros regidores solamente perciben las dietas. Entonces por aquí vamos a encontrar en dónde está ese concepto que perciben estos servidores. Acá tenemos las dietas. ¿Ya? Entonces, solamente si nosotros vamos a pagarle las dietas, nos estaríamos quedando con esta información, nada más. Lo demás nos ha jalado la macro. ¿Por qué? Porque de los demás regímenes, estos conceptos sí se le corresponde al pago a esos servidores. Entonces, lo que voy a proceder es eliminar esa información. Ya, ok. Ya, ok, solamente nos estaríamos quedando acá con las dietas. A ver, un momento, por favor, creo que borré otra información. Voy a percatarme. Ya, ¿es algo? No, ok. Entonces solamente nos estaríamos quedando con las dietas, ¿ok? Pero, por ejemplo, si hay regímenes en la 276 o 728 que tendrían que tener ingresos y aportaciones. Para ver como un ejemplo, nada más acá voy a hacer un copy-pegue. Solamente es una cuestión de ejemplo. Entendemos que a los regidores solamente se les paga este concepto, ¿no? Eh, Vamos a ver el tema de los descuentos por acá y, por ejemplo, para cuestión de ejemplo, también deberíamos de tener dentro de una planilla, por ejemplo, de CAS, las aportaciones, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo debería de estar estructurado un concepto que nosotros tendríamos que pagar a un servidor? La macro tiene esta lógica de que tendríamos que tener 4 columnas para que nos jale de manera correcta. Y estas columnas deberían de estar con esta información. Primero es el rubro de financiamiento, el tipo de concepto que cuando es ingresos es uno, el código de concepto de ingreso que en este caso es la 4000 para las dietas. Al último tenemos la descripción del concepto y el monto. ¿Ok? Entonces, así es como tendrían que ir. Si tenemos que eliminarlo también, se eliminan las 4 columnas, ¿ok? Y si, por ejemplo, hay algún regidor que no le correspondería el pago, por ejemplo, simplemente lo dejamos en blanco y no nos estaría jalando el pago en esa planilla a este regidor. Ahora, para cuestiones de ejemplos, solamente acá lo voy a incrementar el tema de los descuentos. También tendría que seguir la misma lógica. Tendríamos que tener un rubro de financiamiento. El tipo de concepto para descuentos tendría que ser el 2, el código de concepto. Para descuento vamos a trabajar con el código común BIN que nosotros utilizamos, que vendría a ser el 004. Y, por ejemplo, acá podríamos poner este, no sé, acá un seguro de vida, ¿ya? Por ejemplo, este seguro de vida podría ser de 5 soles, ¿no? Y así para todos los servidores. Ya. Entonces, y también tendríamos que tener el tema de las aportaciones. Dependiendo del rubro de financiamiento, tendría que sí, ¿no? Tener las 4 columnas de igual modo. Rubro financiamiento, el tipo de concepto, en el caso de las aportaciones vendría a ser el 3. El código de concepto para las aportaciones, si no me equivoco, es 7000. Y, por ejemplo, acá podríamos poner el salud. Ahora, para verificar los códigos de conceptos y utilizar los códigos de conceptos, también nos podemos ayudar acá. Tenemos un catálogo de conceptos. Por ejemplo, vamos a buscar el de salud que estaba colocando. Sí, efectivamente es salud, es el código de concepto es 7000.
Entonces, corroborada esa información que estamos utilizando el código correcto, continuamos. Y acá, por ejemplo, podemos poner los 123, ¿no? Soles que se está haciendo la aportación a estos servidores. Acá también rellenamos la información. Vamos a poner que le estamos pagando a todos los regidores este concepto. ¿Ya? Entonces, verificado toda esta información que nos cuadre a la planilla que nosotros tenemos, lo que procederíamos a hacer sería hacer la generación del archivo PLL. Prestamos este botón por acá y nos va a decir se ha generado el archivo PLL con éxito, tipo de planilla 01, clase de planilla haberes. ¿Ok? Y se nos ha generado el archivo. Pero hay que tener en cuenta que esto, el tema de los descuentos y las aportaciones, solamente lo estoy poniendo acá para el tema de ver la casuística, ¿no? Se entiende que a los regidores solamente le deberíamos de contemplar el tema de las dietas y solamente la información que tendría que estar sería hasta acá y esta información tendríamos que eliminarla. Y, por ejemplo, acá volvemos a generar el archivo y nos va a generar el archivo TXT con sola esa información. En la parte de acá, en lo que es los totales, tenemos un pequeño resumen de donde nos va a salir el total ingresos, total descuentos, total líquido, total aportaciones, que estos montos deben de cuadrar con las planillas que nosotros estamos teniendo. Ahora, ¿dónde se ha guardado este archivo PLL? Se ha guardado en la misma carpeta donde tenemos la macro. Acá lo tengo en descargas. Ahora, para ver cómo tiene que estar cuál es el nombre que tiene que tener nuestro archivo, es el siguiente. Ok, vamos a verlo acá. Está antepuesto el prefijo PLL. Luego tenemos el número de la unidad ejecutora, el año, el mes, el tipo, clase y el número de correlativo que estamos utilizando. Es así como tiene que estar el nombre del archivo. Ahora, ¿cómo está la estructura del archivo ¿no? ¿Qué información debe tener la estructura? En la primera fila del archivo lo que vamos a encontrar es el número de la unidad ejecutora y todos estos datos separados por el carácter palote. Luego tenemos el año, el mes, el tipo, clase de planilla, el correlativo. Luego tenemos las filas que tiene este archivo, en este caso 9, entonces nos quiere decir que hay 9 filas. ¿Ok? El total ingreso, total descuento y total aportaciones. Ahora la estructura desde la segunda fila hasta el final va a ser la misma. ¿Ok? Y está contemplada de la siguiente información: el tipo de documento, el documento de identidad, el rubro de financiamiento, el tipo de concepto, en este caso uno para ingresos, la, el código de concepto de ingreso, la descripción del concepto, el monto, el tipo de registro del servidor, en este caso uno para activos, y al final visualizamos el número de registro a ir de este regidor. Ok, esa misma estructura sigue desde la 1 hasta el final. Ya ahora, nosotros una vez se ha generado este archivo en formato zip, lo que tenemos que hacerlo es comprimirlo en formato zip. Y no se hace ninguna modificación y este es el que tendríamos que nosotros hacer la carga en la plataforma. Entonces nosotros estaríamos ingresando al MCPP web. A ver, por un determinado tiempo cuando no ingresamos se cierra de manera automática. ¿Ok? Nos vamos para el tema de importación y validación de planillas, como lo he explicado en las PPTs mouse. Nos vamos acá a la parte de adjuntar archivo y si seleccionamos el archivo comprimido. Una vez subido en cola el archivo, va a pasar, ¿no?, por las etapas de proceso, consistente y validado, ¿no? Una vez se tiene validado el archivo, vamos a lo que es la generación de archivo de planilla. Acá les voy a mostrar una planilla de una municipalidad para ver el ticket de planilla. Por ejemplo, acá tenemos ya
las planillas validadas, en esta opción de acciones nos va a salir la cartita en la cual le vamos a dar la opción de generar ticket de planilla. Una vez generado el ticket de planilla, en la parte inferior ticket y personas vamos a visualizar el ticket que nos ha generado. Para este caso es la 409885, nos da la fecha, el proceso, cuántos trabajadores tenemos, el monto líquido, el rubro de financiamiento, al banco al cual se le está haciendo el depósito y el estado del ticket, ¿no? Si nosotros hemos enviado, hemos generado el ticket, el primer estado va a ser un estado de enviado. Luego va a pasar a este estado de girado y por último vamos a visualizar el estado de pagado. Y vemos acá el expediente SEAF al cual está vinculado. Entonces, nosotros como responsables de remuneraciones, nuestro trabajo culminaría aquí, ¿no? En la generación de nuestro ticket de planilla que nosotros tendríamos que adjuntar a la planilla que va a ser derivada al área de tesorería para que éste a su vez pueda utilizarlo al momento de efectuar el girado. Entonces, hasta ahí estamos concluyendo la utilización de la plataforma. Mi persona y Mau les vamos a estar brindando las asistencias técnicas necesarias para que pues en el mes de octubre podamos generar nuestros tickets de planilla y podamos efectuar el abono de la remuneración de nuestros servidores en dicho mes. Asimismo, también yo quiero hacerles hincapié acá un poco en el tema que en esta primera fase en la que nos encontramos, en la cual es que nos tenemos que tener todos los datos bancarios de nuestros servidores registrados en el AIR. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Jauja, tenemos esta cantidad de servidores entre casi nombrados a 286, pero estaría por ver cuánto nosotros tenemos en planilla, ¿no? Y si tenemos pendiente el registro de algunos servidores. Pero en el caso del registro de las cuentas bancarias, si no hemos hecho esta acción, entonces estaría pendiente que el responsable de la IR mantenga actualizados estos datos. Como fecha de esta primera etapa hemos puesto pues límite este fin de mes, 31 de julio, que ya deberíamos de tener todos estos datos al 100%. De igual manera, la Municipalidad Provincial de Satipo tiene esta cantidad de servidores registrados en el AIR, 695, pero ellos sí casi al 100% tienen el registro de las cuentas, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente estaría pendiente de nuestros regidores y por acá tal vez el del personal CAS, pero creo que acá tenemos plazas vacantes, ¿no? Si quizás eso está pendiente de que se pueda dar el alta a los servidores, también esas acciones el responsable tiene que tenerlo bien actualizado la plataforma, ya que tenemos que tener en cuenta si es que llegados al mes de octubre tenemos servidores que no tengan un registro en el AIR, nosotros no vamos a poder validar nuestra planilla en la plataforma y por ende no vamos a poder efectuar el abono de la remuneración de dicho mes. ¿Ok? Porque va a llegar octubre y nos van a decir, pero no tengo el registro, pero ¿cómo le pago? No hay opción. La única opción es que ustedes tienen que gestionar el registro de la plaza. Ya, ahora en el tema de lo que es el llenado de las encuestas, vamos a ver, sí, las dos municipalidades han llenado el tema de las encuestas, solamente me gustaría acá que la municipalidad de Satipo me podría confirmar si cuando se referían a planilla se referían a un sistema o utilizan el Excel. Si no contamos con audio, por favor, por el chat me podrían responder esa consulta. Mau, ¿me ayudas con eso, por favor? Ok, Jennifer. Por favor, Franz, eh, sistema privado. Es un sistema privado. Ya, Franz, entonces sí. si tuvieras el nombre de ese sistema privado, porfa. Quizás es la misma de la municipalidad de Jauja, porque ya que ellos también creo que tienen el mismo sistema que la municipalidad provincial de Concepción, porque acá dice Praxis, nos dijeron también hoy Sí, día. sistema privado planillas.
dice. Ya, Es ok. un, es un sistema, otro sistema, Jennifer. Ya, entonces sí es un sistema de planillo. Ok. Ya, entonces con ustedes lo que vamos a trabajar sería una futura reunión exclusivamente con el responsable de informática, si es un tercero, para que puedan hacer las coordinaciones y este tercero les pueda hacer las adecuaciones en este sistema de planilla para que nos genere nuestro archivo de TXT. Yo entiendo que este sistema nos genera un archivo para nuestras declaraciones en el PDT Plame, ¿no? Un archivo TXT. De igual manera, vamos a tener que hacer las adecuaciones en este sistema para que nos genere este archivo con las extensiones y la estructura que les acabo de mostrar, ¿no? Que nos ha generado nuestra macro. Pero de todas maneras, en el tema de la marcha blanca que vamos a hacer, creo que de mi parte y de Mau también va a ser que les vamos a mostrar cómo se utiliza la macro, ¿no? Para poder familiarizarnos con los códigos y si tenemos algún error en la validación de nuestras planillas, poder identificarlo mucho más rápido. Ya, entonces hasta este punto estaría llegando mi participación. Les agradezco mucho. Sí, gracias, Jennifer. Bien, ahora pasamos a la ronda de consultas, de preguntas, si es que hubiese. Por favor, acá en el chat estoy viendo algunas preguntas y vamos a tratar de responderlas, ¿sí? Acá Marcos nos consulta, ¿esa adaptación a nuestro sistema nos deben solicitar para sustentar y pedir presupuesto para su trámite? ¿Sí? Debo entender que Marcos utiliza un sistema privado, ¿no? Pero no se olviden, señores, ya se les informó mediante un oficio circular. Está acá el oficio circular 023/2026. A ver, lo comparto, ¿sí? Para que ustedes puedan ya, mediante ese oficio que les está informando el ente rector a través de la DGGFRH, que deben de utilizar de manera obligatoria tanto el AIR como adecuarlas al MSPP web, ¿no? Mediante este oficio se les informó y tomando en cuenta este oficio ya ustedes están en toda la posibilidad de solicitar alguna certificación presupuestal, si es que fuera el caso, para poder actualizar sus sistemas propios, señores. ¿Sí? Ese podría ser el sustento, ¿sí? No se olviden que ustedes gestionan con base a todo los instrumentos. Un oficio de manera certera donde les diga el uso obligatorio o solicitar su actualización de su propio sistema por parte del MEF no va a haber, señores. Así que utilicen ese oficio circular, ¿sí? Jennifer, ¿hay algún ¿algún lineamiento adicional? No, Mau, está conforme a lo que has manifestado. Ok, listo. Hay otra consulta también. Si es un sistema privado, ya, eso no es consulta. Prueba comuniza tipo, ya, eso ya. Uy, lo leímos recién, pero la idea es esa, señores. La macro es de uso amigable, no es difícil, solo tenemos que conocer los códigos, ¿sí? Conocer la data personal, laboral y los datos del registro AIR para nosotros poder rellenar todos esos datos, ¿sí? Ya va a haber más ejemplos con las casuísticas de ustedes. Vamos a tener reuniones tanto virtuales como presenciales para sensibilizarlos respecto del uso de la macro. ¿Sí? Eso fue para, a ver, confundes así como de salud a la dieta. No, eso fue a manera de ejemplo. Y a Jennifer les explicó, a manera de que sea más dinámico el ejemplo, se les incorporó los egresos y las aportaciones de salud. Y también Jennifer ya dijo que la dieta no está susceptible de descuentos, tampoco, tampoco aportaciones. ¿Sí? La etapa de la validación, ¿cuánto tiempo demora? Bien, una buena pregunta. No se olviden que el CIAF ya pasó a la web, todos los módulos, ¿no? ¿Sí? Y mientras más antes ustedes carguen su planilla, no se va a demorar, ¿sí? Menos de 20 minutos, 15 minutos, mucho menos el procesamiento de estas planillas.
Les informo que el problema se suscita cuando ustedes cargan o cuando se acumula la carga de varias entidades, señores. ¿Sí? Y esto se genera los últimos días de los meses, ¿no? Si ustedes cargan con otras entidades, ahí va a haber una saturación de los sistemas. Ese es el proceso. Pero si lo cargan antes, y la recomendación es cargarlo antes, el procesamiento de sus planillas va a ser rápida, porque el CIAF trabaja a tiempo real, señores. No se olviden. ¿Sí? Esas serían las consultas. Si hubiera alguna otra consulta, por favor, pueden ustedes habilitar, utilizar el micro o también escribirla mediante el chat del evento. Mientras que van generando sus consultas, señores, no se olviden, tal como se les dijo en la capacitación, actualicen el AIR respecto de las cuentas o creación de registros AIR, si fuera el caso. ¿Sí? Porque de ahí el MCPP Web va a recopilar los datos y los va a utilizar para procesar sus planillas de pago. ¿Sí? Bien, si no hubiera consulta adicional, señores, ya nos estamos despidiendo, pero eso sí, les vamos informando que vamos a tener constante interrelación con ustedes, los servidores vinculados a la gestión de planillas en sus entidades, ¿sí? Recalcando que los vamos a visitar tanto de manera presencial como virtual para sensibilizarlos respecto de este tema. Hay hitos importantes que se debe de cumplir a lo largo de este proceso de implementación, no olvidar, ¿sí? Si hubiera alguna consulta, en primer lugar, a nivel de la región Junín, estoy yo, ¿sí? Y Jennifer está a cargo de lo que es la implementación del MCPP Web, la utilización de la macro, entre otros, y Neida, lo que es la implementación de la IR. ¿Sí? Con cualquiera de los tres o de manera conjunta podemos coordinar para que este proceso de implementación de estos dos sistemas sea lo más amigable posible. ¿Sí? Listo. Si no hay otra consulta, estamos dando por culminada la presente reunión. Hasta otra oportunidad, señores. Buenas tardes.